Buen día, el día de hoy vamos a hablar sobre la literatura antigua oriental. Recuerden que la cultura asiática tuvo gran influencia en la literatura oriental. Vamos a hablar primero sobre la literatura antigua hebrea. Fue escrita en hebreo y tuvo 6 periodos. En el primer periodo se escribió la primera parte del Antiguo Testamento, me refiero al Pentateuco, es decir, los libros de Génesis, Levítico, Éxodo, Números y Deuteronomio. En el segundo periodo tenemos la mayor cantidad de narraciones de Israel y Judá. Vamos al tercer periodo. En el tercer periodo se escribieron los libros de Eclesiastés, Job, Proverbios y gran parte de los Salmos. En el cuarto periodo, Midrash divide en dos, ¿sí? Este libro lo divide en Halakha y Hadá. Después, en el quinto periodo ya se empieza a escribir y se termina a escribir el Talmud, y en el sexto periodo se terminó de escribir el Talmud babilónico. Bien, ahora vamos a ver el libro más importante de la cultura hebrea, que es la Biblia, ¿sí? Para los cristianos, ¿sí? Y los de Judá, este libro contiene la palabra de Dios. Ahora, en este libro no solo se encuentran hechos históricos, sino también pedagógicos, donde te pueden enseñar, y destaca bastante el género lírico, por ejemplo, en el libro de los Salmos, ¿sí? Y en el libro del Cantar de los Cantares. Este libro fue traducido hasta el 2008 a 2454 idiomas. No tiene a un autor específico. Bien, ahora vamos a ver sobre la literatura antigua árabe. Fue escrita en árabe y su libro más representativo es el Corán. La principal fuente de literatura también es el Corán. Ahora, es conocido porque antes, en la antigüedad, ellos tenían el Hilya, que era una literatura antes de que apareciera el Corán, y para ellos esta era una literatura ignorante, porque no sabía nada de religión, ¿no? Hasta que apareció el Corán. Tenemos una escasa literatura escrita en la literatura árabe, pero eso no quiere decir que hay una escasa literatura oral. Ya después del siglo VI empieza recién, ¿no?, a resurgir la tradición escrita. Uno de los cuentos más representativos que tenemos es Sinbad, seguramente lo han escuchado, y en la tradición escrita lo habían compilado, ¿no?, en el Muayataj y en el Hayatak. Lo dividen en dos, ¿sí? Este y uno más, el Hayatak. Ahora, vamos a hablar sobre el Corán, que les dije que es el libro más representativo, que tiene 114 capítulos, el Corán, y para ellos esta es la palabra de Dios, ¿no? ¿Y de qué trata el Corán, no? El Corán dice que el profeta Mahoma le dieron varias revelaciones. ¿Quién le dio varias revelaciones? Alá, que era el Dios. Y ahora, tiene bastantes personajes, ¿sí?, de la Biblia, pero tiene también diferencias, o sea, no es lo mismo. Si bien toma a los personajes, pero no es lo mismo. Ahora, para ellos el Corán es eterna e increada por Alá. Ellos piensan en Alá. Este texto fue escrito en palmeras, hasta en huesos, ¿sí? Hasta en huesos. Ahora, vamos a ver, ya eso es todo sobre la literatura árabe. Entonces el libro más importante es el Corán. Vamos ahora a la literatura china. La literatura china es escrita en lengua china. ¿Cuáles fueron sus primeras manifestaciones? Las encontraron en caparazones de tortugas. O sea, escribían ahí en las caparazones, imagínense, ¿no?, la caparazón de la tortuga, y lo que grababan era adivinaciones a las personas. De ahí es que encontraron las primeras manifestaciones escritas, ¿no?, de la China. Ahora, esto en el periodo de Shang, ¿no? Después, en la dinastía Shang. Después ya se encontraron las primeras obras por los filósofos, por ejemplo, Confucio, Lencio, Laozi, entre otros, ¿no? En la literatura china vamos a encontrar 5 clásicos. El primer clásico es el Xinjin, que es la poesía. El segundo clásico es Shujin, que habla de la historia. El Yijin, que habla del cambio. El Liji, que habla de ritos. Y el Chungji,
que habla de los anales primaverales y de otoño. Bien, vamos a centrarnos en el Xinjin, que es el libro más representativo de la literatura china, el Xinjin, ¿sí? Y presenta ¿de qué trata esto? Presenta poemas antiguos que datan aproximadamente del siglo X al siglo VII antes de Cristo, o sea, muy, muy antiguo. La leyenda cuenta que Confucio fue quien compiló, ¿sí?, y editó los 305 poemas encontrados en el Xinjin, porque a él lo tenían como a un dios, ¿no? Pero eso solo lo cuenta en la leyenda, no se sabe a ciencia cierta. Bien, ahora los temas que trata el Xinjin se dividen en dos, en el poema campesino y el poema para la nobleza. Ahora vamos a ir por último a la literatura antigua de la India. Esta fue escrito en sánscrito, que era el antiguo idioma de la India. Ahora, tiene dos periodos, el periodo védico y el periodo clásico. El periodo védico toca temas más religiosos, y en el periodo clásico ya empiezan a aparecer los géneros literarios, ¿no?, utilizados por la cultura india. Por ejemplo, estos son el épico, representados por los libros como el Mahabharata o el Ramayana, y la especie que predomina de género épico aquí es la epopeya. Después tenemos el género dramático, ya saben, ¿no?, que se tiene que representar, y ahí tenemos el Al-Rankumala. Después tenemos en la lírica a Ritusambara, ese es el libro más representativo de la lírica, y en la narrativa tenemos algunas fábulas, cuentos. Por ejemplo, la fábula más antigua es el Panchatantra. Esta es la fábula más antigua encontrada de la literatura india. Bien, ahora el libro más importante, así como en la hebrea es la Biblia, ¿no?, en el Corán, el árabe es el Corán, la china es el Xinjin, en la India es el Ramayana. ¿Y qué es el Ramayana? ¿De qué trata el Ramayana? Cuenta la historia de que el dios Vishnu, ¿sí?, tuvo una reencarnación en una persona que fue Rama, ¿no? Rama, un rey que tenía su esposa que se llamaba Sita, y su esposa fue raptada por otro rey, ¿sí? Sri Lanka, este rey la rapta, y eso está contando, ¿no? Y ahora cada uno de los personajes representa la conciencia de las personas de la antigua India. Ahora, algunos dicen, ¿no?, que esta historia en realidad ha sido basada en hechos reales, ¿no? Tiene bases históricas, más o menos entre los años 2000 y 1900 antes de Cristo, o sea, es muy antiguo. Bien, chicos, he acabado de explicar mi tema el día de hoy. Les estoy pidiendo que me hagan un esquema parecido a este, no tan complicado, en su cuaderno para que lo tengan, y nos vemos en la siguiente clase.